El mundo esconde lugares tan extraños que a menudo sus historias permanecen rodeadas de especulaciones y leyendas que desafían la imaginación. Existen rincones en nuestro planeta en los que la ciencia sigue sin ofrecer explicaciones concluyentes, y esa atmósfera de misterio es precisamente lo que los hace tan irresistibles. Desde planicies solitarias en las que las brújulas enloquecen sin razón aparente, hasta laberintos subterráneos donde se han escuchado ruidos inexplicables, cada uno de estos espacios fascinantes invita al asombro y al escalofrío. Más de un investigador, tras décadas de trabajo de campo, se ha marchado con más preguntas que respuestas, mientras que guías locales y lugareños acumulan anécdotas que rebasan los límites de la realidad. No hace falta ser un aventurero extremo para sentir ese hormigueo en la espalda cuando se está a punto de adentrarse en territorios desconocidos. La simple mención de nombres emblemáticos, como el Triángulo de las Bermudas o la Isla de Pascua, basta para evocar historias de desapariciones, ritos ancestrales y conexiones con otros mundos. Cada paso hacia dichos parajes puede convertirse en un viaje a lo insondable, donde la línea que separa la historia y la superstición parece disolverse. Todas las encuestas que se han realizado en las últimas décadas coinciden en algo. El ser humano tiene una avidez casi instintiva por desentrañar lo prohibido y lo desconocido. Durante la planeación de viajes, miles de personas alrededor del mundo confiesan sentir una mezcla de emoción y temor al considerar destinos donde la leyenda y la realidad se entrelazan. Gran parte de ese entusiasmo surge de relatos transmitidos de generación en generación, donde el misterio se vuelve un componente adictivo. No faltan los escépticos que desestiman dichos fenómenos como meras coincidencias o invenciones, pero incluso ellos admiten que algo distinto ocurre en zonas concretas. Por ejemplo, en el Triángulo de las Bermudas, diversas investigaciones han intentado desacreditar la supuesta normalidad argumentando que las tormentas y las variaciones magnéticas pueden provocar la desaparición de barcos y aviones. Sin embargo, muchos pilotos aseguran que existe un silencio inquietante en medio de la nada, como si una fuerza invisible alterara los aparatos de navegación de manera impredecible. Esa clase de testimonios se multiplican a lo largo de los años, reforzando la fama tenebrosa del lugar. Al otro lado del mundo, algunos viajeros se sienten atraídos por la aterradora belleza de los llamados bosques retorcidos, zonas donde los árboles crecen en ángulos imposibles, y donde más de un excursionista jura haber captado sonidos como susurros o pasos a poca distancia, aunque sin encontrar jamás a nadie. Diversos biólogos han aportado teorías variadas relacionadas con vientos particulares o mutaciones genéticas en la vegetación. Pese a ello, la atmósfera de esos enclaves permanece cargada de murmullos e historias contadas junto a una fogata, iluminando con llamas parpadeantes la curiosidad y el miedo. Hay quienes afirman haber visto sombras moverse entre los troncos o sentir una mano gélida posarse en su hombro. Aunque no existe evidencia científica concluyente de fuerzas paranormales, la sola vivencia de internarse en esos bosques de estructuras imposibles invita a pensar que ciertas fuerzas, aún no comprendidas, rondan esas tierras. No se puede hablar de lugares misteriosos sin mencionar las ruinas ancestrales esparcidas por todo el globo. Cada piedra en antiguos templos y ciudades olvidadas resguarda secretos de civilizaciones que, a pesar de haber muerto hace siglos, parecen susurrar historias en cada rincón. Entre los casos más enigmáticos se encuentra la Isla de Pascua y sus colosales moais que vigilan el horizonte con un silencio pétreo. Las preguntas se acumulan. ¿Cómo trasladaron esas enormes estatuas? ¿A qué rituales obedecían? ¿Qué fuerzas o deidades presidieron la construcción de tan monumentales figuras? Científicos de varias universidades han propuesto teorías basadas en rodillos de madera, fuerza humana y sofisticados conocimientos de ingeniería primitiva. Pero ese aire de epopeya y misterio no se disipa, sobre todo en las noches en que el viento silba entre las esculturas, generando el efecto de un coro fantasmagórico. Los pobladores de la zona asumen a los moais como guardianes eternos del pasado, silenciosos protagonistas de una cultura que nos sigue observando desde las sombras. Otro referente inquietante son las catacumbas, destacando principalmente las de París y su inmenso laberinto subterráneo. Más allá de ser una atracción turística, encarnan la delgada línea entre la historia y el terror. Kilómetros de pasillos repletos de huesos se convierten en un símbolo de lo efímero de nuestra existencia. Las historias hablan de túneles secretos todavía no cartografiados, en los que intrépidos exploradores, seducidos por la aventura, se han perdido sin dejar rastro.
A lo largo de los siglos, se han descrito apariciones de figuras pálidas que surgen a la vuelta de la esquina, para luego desvanecerse con la misma velocidad. No hay certeza sobre la veracidad de estos cuentos, pero recorrer esos pasillos con una lámpara en mano es una experiencia fría y sobrecogedora. Dicen que en ciertos puntos uno puede escuchar murmullos como si cientos de voces atrapadas en la penumbra llamaran desesperadas. Tales crónicas alimentan la inquietud y el interés de espíritus intrépidos que ven en las catacumbas una puerta hacia lo desconocido. La inexplicable quietud del Lago de los Espejos es otro caso. Situado en un rincón remoto, se cuenta que sus aguas nunca se ondulan, ni siquiera con el paso del viento, y reflejan el entorno con una perfección casi sobrenatural. Según leyendas locales, toda persona que se mire en su superficie por demasiado tiempo sufrirá alucinaciones que le mostrarán eventos terribles o su propio reflejo distorsionado. Ha habido expedicionarios que, tras pasar la noche cerca del lago, confiesan haber despertado sintiendo que algo los observaba desde el fondo. Algunos lugareños evitan hablar del lugar por temor a atraer desgracias. Quizás solo se trate de un fenómeno natural relacionado con la composición química del agua o la falta de corrientes, pero el miedo ancestral persiste, y con él las hipótesis más escalofriantes. Estudios recientes en torno a estas regiones lúgubres y asombrosas apuntan a que parte de nuestro asombro proviene de patrones en la percepción sensorial. La mente humana, cuando se topa con escenarios desconocidos o sobrecogedores, tiende a interpretar estímulos ambiguos como amenazas o fenómenos paranormales. Sin embargo, esa explicación no basta para acallar la fascinación colectiva. Es probable que, como especie, necesitemos creer en ciertos enigmas que trasciendan nuestra cotidianidad, pues en la búsqueda de respuestas reside una forma de escape y de conexión con algo más grande que nosotros mismos. Entre risas nerviosas y cuentos de fuego de campamento, el ser humano halla un extraño consuelo al confirmar que el universo aún guarda recovecos incomprendidos. Existen historias personales que testimonian encuentros inverosímiles. Guías turísticos han relatado cómo, en medio de caminatas aparentemente tranquilas, surge de pronto un silencio que eriza la piel, hasta que el canto de un pájaro o el crujir de una rama rompe la tensión. Otros afirman haber sentido la presencia de alguien que los acompañaba, aunque vistieran la soledad más absoluta. Se unen las bromas y el humor para relajar el ambiente, pero incluso en medio de la risa, se percibe esa corriente subterránea de incertidumbre. Muchos coinciden en que la diferencia entre una simple excursión y una aventura memorable radica en la disposición a abrirse a lo que no se puede explicar. Hay quienes viajan a estos lugares con la esperanza de capturar una foto definitiva que demuestre la existencia de fuerzas sobrenaturales. Otros, en cambio, llegan con la convicción de que encontrarán justificaciones científicas a cada supuesto fenómeno. Y luego están los que solo buscan experimentar el vértigo de saberse en territorios limítrofes, donde la realidad se difumina y da cabida a toda clase de conjeturas. En el fondo, quizá el mayor misterio es la manera en que estos sitios nos enfrentan con nuestras propias dudas y miedos. Toda persona que se adentra en ellos lleva consigo un equipaje de expectativas, sea escepticismo o fe ciega, pero todos salen transformados de un modo u otro. Se crea un lazo íntimo con lo desconocido, un puente hacia otras interpretaciones del mundo y un recordatorio de que, a pesar de los avances tecnológicos y científicos, todavía hay huecos que la razón no llena por completo. Estos lugares, en conjunto, conforman un puñado de puertas hacia lo inquietante y lo fascinante. Observan silenciosos a quienes se atreven a cruzar sus límites y, con cada narración, se alimentan de sombras y secretos. Subyace en ellos un latido antiguo que invita, seduce y, a veces, aterra. Quizá esa sea la magia que nos mantiene conectados, la certeza de que, por muy poderosa que sea la razón, hay instancias en las que el corazón late con más fuerza cuando se enfrenta a lo imposible. Y en esa encrucijada, entre el asombro y el temor, se abren senderos infinitos que convierten la ruta en un viaje inolvidable. Cada uno puede decidir si creer, investigar o simplemente dejarse llevar por esa atmósfera sobrecogedora, pero lo que está claro es que estos rincones seguirán ahí, como testigos silenciosos de nuestra permanente fascinación por lo enigmático, listos para envolvernos en la penumbra de sus historias cada vez que sintamos ese irrefrenable deseo de asomarnos a los confines del mundo. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.